Buenos días, tardes o noches, profesores. Este es mi video para el curso de Estadística y Probabilidad 2 en el Colegio de Ciencias Humanidades Azcapotzalco. Ahora voy a responder algunas preguntas guía. Siendo la primera que dice, ¿qué es una hipótesis? Y pues bueno, la hipótesis estadística es la suposición que se realiza acerca de las características de una población. Es utilizada para verificarla o rechazarla tras realizar el estudio estadístico pertinente. Por lo tanto, personas como empresas estamos cada vez más acostumbrados a disponer y hacer uso de multitud de datos. Esto es posible gracias a los avances tecnológicos como es el Internet y el desarrollo de las técnicas estadísticas. Un ejemplo de esto podría ser que tenemos una fábrica de bicicletas y en esta fábrica queremos conocer si uno de nuestros modelos pesa lo mismo tras la producción que lo calculó en su diseño. Para ello debemos de establecer tanto la hipótesis nula como la alternativa. Y como hemos visto, ambas hipótesis son hipótesis estadísticas y tratan de verificar o rechazar si el peso estipulado en el diseño del producto se corresponde con el peso tras ser producido. De este modo, nuestro ingeniero afirma en el diseño del modelo que estamos estudiando que la bicicleta pesaría 7 kilogramos y para poder verificar si finalmente se cumple esta suposición estableceremos como hipótesis nula que la bicicleta pese 7 kilogramos y como hipótesis alternativa que el peso difiera de dicha cantidad. Ahora voy con la pregunta número 2 que dice ¿qué es una prueba de hipótesis? Y pues bueno, una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, como ya dije en el punto 1, que son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La pregunta número 3 dice, ¿para qué sirve la prueba de hipótesis? Pues bueno, una prueba de hipótesis es un procedimiento con el que se busca tomar una decisión sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística. Al realizar una prueba de hipótesis decidimos si rechazar o no rechazar esa hipótesis estadística. Basamos la decisión en la evidencia muestral. La pregunta número 4 dice ¿qué es una hipótesis nula? Y bueno, una hipótesis nula es una suposición que se utiliza para negar o afirmar un suceso en relación a algunos parámetros de una población o muestra. Siempre que se llega a una conclusión acerca de un experimento, el investigador debe establecer dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Algunos ejemplos de la hipótesis nula sería que, por ejemplo, las plantas de tomate exhiben una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar del suelo. O sea, eso sería una hipótesis. Y una hipótesis nula sería que las plantas de tomate no presentan una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en un compost en lugar del suelo. La pregunta número 5 dice, ¿qué es una hipótesis alternativa? Y pues bueno, la hipótesis alternativa es la suposición alternativa de la hipótesis nula, formulada en un experimento y o investigación. Esta surge como resultado de una determinada investigación relacionada sobre una población o muestra. Ejemplo del contraste de la hipótesis. Por ejemplo, en la hipótesis nula, el salario mediante mensual es distinto a 1.500 pesos y en la hipótesis alternativa, el salario mensual es igual a 1.500 pesos. Como vemos, la hipótesis alternativa, que es un símbolo H1, es la conclusión alcanzada por el investigador. Y pues bueno, ¿cuál es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis? Siendo esta la pregunta número 6. Y bueno, la respuesta a eso es que son 4 pasos, los cuales vienen en el video, los cuales son: el primero, proponer la hipótesis; el segundo, especificar la significación; el tercero, calcular los valores crítico y prueba, definiendo las zonas de aceptación y rechazo de la hipótesis; y 4, decisión y conclusión. Y pues bueno, la pregunta número 7 dice, describe los pasos para realizar la prueba de hipótesis. Y pues bueno, siendo primero que proponer la hipótesis. Y la prueba de hipótesis formula dos hipótesis estadísticas que deben anunciarse explícitamente, siendo la hipótesis nula y la alternativa. La primera se designa por el símbolo HO y esta hipótesis se conoce también como la hipótesis de no diferencia, ya que es una proporción de conformidad con o sin diferencia respecto a características que se suponen ciertas en la población de interés. Esta hipótesis siempre se opone a la hipótesis del investigador. Y la segunda, identificada mediante el símbolo H1, como ya dije anteriormente, es una proposición que se creerá cierta si los datos de la muestra si quieren que llevan al rechazo de la hipótesis nula es falsa. Por lo general, la hipótesis alternativa y la hipótesis de investigación son la misma y de hecho se utilizan los dos términos indistintamente. El segundo punto es que especificar la significación, y esta se ha señalado que la clave para la
inferencia estadística es la distribución muestral. Es necesario recordar esto, pues en los casos en los que sea necesario especificar la distribución de la probabilidad de las estadísticas de prueba, por ejemplo, la distribución de la estadística de prueba por lo general sigue una distribución normal estándar, b de unidad anterior, y si la hipótesis nula es verdadera y si satisface las suposiciones, todos los valores posibles que la estadística de prueba pueda asumir son puntos sobre el eje horizontal de la gráfica de la distribución para esta estadística y se dividen en dos grupos. Uno de ellos constituye lo que se conoce como región de rechazo y el otro forma la región de no rechazo. El tercer punto es calcular los valores crítico y prueba definiendo la zona de aceptación y rechazo del H, y esto es que tenemos que calcular un valor determinado a partir de la información muestral y que se utiliza para aceptar o rechazar la hipótesis nula, para después usar la regla de decisión, que es una regla simple, la cual es una afirmación de las condiciones bajo las que se acepta la hipótesis nula. Y la cuarta y última es la decisión y la conclusión, que esto no es otra cosa que decidir si la hipótesis nula se rechaza, entonces se concluye que la hipótesis alternativa es la verdadera. Si la hipótesis nula no se rechaza, se concluye que la hipótesis nula puede ser verdadera. Es importante aclarar que cuando la hipótesis nula no es rechazada, tampoco se puede decir que se acepta. Se debe decir que no se rechaza. Se evita el uso de la palabra aceptar, en este caso porque pudiera haber cometido el error del tipo 2, dado que frecuentemente la probabilidad de cometer un error del tipo 2 puede ser realmente alta. No se pretende cometerlo al aceptar la hipótesis nula. Y pues bueno, este es mi video, profesor, espero le haya gustado y pues nos vemos, espero que esté bien.